Manila, una ciudad que nos encanta, destacando en infinidad de cosas buenas, pero destacando a nivel mundial en una cosa mala: el tráfico. Da igual donde mires en una punta, hay tráfico por todos lados. Salir de la ciudad un viernes es tarea imposible, y trayectos que harías en 20 minutos tardas 2 horas, hasta las motos se atascan. Manila no es para principiantes. Y hoy con Carly, aquí en este canal, vamos a desentrañar por qué la movilidad está tan jodida en esta ciudad. Y para los que no lo sepáis, Carly es casi arquitecta, casi, le falta un pelo. Hola, 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 empezamos. Para poner un poco en contexto, en Manila viven 15 millones de habitantes repartidos en 16 ciudades, ¿vale? Pero la ciudad no termina aquí, y si contamos todo el área conurbana de Manila, hay más de 25 millones de habitantes. ¿Y sabéis lo que no ha habido nunca en Manila? Planificación urbana de ningún tipo. O bueno, sí que la ha habido, pero de manera privada en forma de áreas financieras y de subdivisiones. Y estas son lo peor que le puede ocurrir a una ciudad, al menos en el tema movilidad. Vamos a poner un poco en contexto. Imagínate que eres un señor filipino que tienes un área de unos 100.000 metros cuadrados en medio de Manila y quieres sacarle una rentabilidad urbanística. Y como no te quieres hacer el Palacio de Versalles, decides vallarlo, poner seguridad y vendérselo a la gente para que se haga en su pequeña parcela una casa. Esas son las llamadas subdivisiones. Además, tenías la ventaja de que cada mes esa gente que te compra la parcela te va a pagar un coste de mantenimiento de jardines. No, es broma, no hay jardines, pero sí que hay seguridad y limpieza. Así que vas a tener rentabilidad para siempre jamás. Esto parece un plan perfecto, sin fisuras, para el que lo hace. Pero para la ciudad es una putada. En estas subdivisiones no se puede cruzar si no eres de la subdivisión y no se puede entrar si no eres de la subdivisión. Así que jode la movilidad urbana del resto de la ciudad. Eso sí, mejora la movilidad urbana dentro de la subdivisión, porque casi nunca hay nadie. Y hay muchas subdivisiones en Manila, no he encontrado cuántas, pero si tienes un rato puedes coger el mapa de un área de Manila y hacer una circunferencia en las zonas que no tengan salida. Probablemente sean subdivisiones y vas a estar un buen rato haciendo líneas. Voy a poner un ejemplo de cómo afecta esto al tráfico, porque le afecta en absolutamente todo. Por ejemplo, para ir de este punto, SMBF, a Westgate, dices, pues paso por aquí, BF Homes, llego en un momento. Pues no se puede porque en BF Homes no puedes entrar si no eres de la subdivisión. En realidad sí que puedes entrar, pero no puedes salir por el otro lado. Es una subdivisión bastante abierta que por lo menos te deja entrar. Así que solamente puedes ir por un sitio. Y que solamente haya un camino para llegar de muchos puntos de la ciudad a muchos puntos de la ciudad, se hace un embudo que ni te lo crees en el punto medio de la ciudad por donde tienen que pasar todos esos coches. Al contrario de lo que pasaría en una ciudad con buena planificación urbana como Barcelona, en la que tendrías muchas opciones para llegar de un sitio a otro. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Pues la solución que están poniendo es la de poner más niveles a la por sí saturada autopista sur. One more lane. I swear we're gonna fix traffic. Let's build one more lane. Just let me build one more lane. Just let me build one more lane. Sinceramente no creo que haya otra solución porque expropiar todos estos terrenos para hacer otra carretera se me hace casi imposible. Y las subdivisiones se van a negar a que pasen coches por en medio, como se han negado siempre, aunque tengan salidas por los dos lados. Una idea de olla que a mí me parece de genio del mal es el que decidió poner ahí el aeropuerto de Manila. Cualquier ciudad europea o americana que se precie, el aeropuerto está a tomar por el culo, y no se hace esto solo por cobrarte un bus que te va a costar más que el billete de Ryanair. La razón principal por la que se hace esto es porque no es práctico tener el aeropuerto en medio de la ciudad. Hay ruidos y sobre todo no ayuda a que haya comunicación entre barrios que estén a un lado y al otro del aeropuerto, y más en una ciudad como Manila, que no se puede poner túneles. No se puede poner túneles. Está casi solucionado. El nuevo aeropuerto está haciendo en Bulacan, y cuando lo terminen en 2030, seguramente el viejo aeropuerto se utilice para dar más salidas a las carreteras de la ciudad. O quizá no, y se haga
una gran subdivisión? No lo sabemos. Otra razón por la que el tráfico en Manila está tan jodido es porque no se promociona el uso de ningún otro medio de transporte, ni siquiera se dan alternativas y ni mucho menos se dan alicientes para usar cualquier otro medio de transporte. Eso sí, ahora se está construyendo una línea de metro con 17 estaciones. ¿Os acordáis cuando dije que no se podían hacer túneles? Bueno, pues parece que se les ha olvidado. Seguramente se inunde, pero la están haciendo. 17 estaciones de metro que esperemos den una experiencia agradable al usuario, porque en el metro que hay ahora, que va elevado, ahora punta, te pueden florecer enano perfectamente, hay demasiada gente. Esta línea de metro se va a terminar en 2027, aunque según Wikipedia ya está terminada al 60%. Otra buena opción para Manila serían las motos, pero actualmente no se da ningún aliciente para usar las motos. De hecho, en los parkings te da igual ir con coche que con moto. Te cobran exactamente lo mismo, vayas con un vehículo de 1500 kilos o vayas con una moto de 200 kilos. Les da igual, te cobran lo mismo. Cuando digo que no hay ningún aliciente para usar la moto, es que no hay ningún aliciente. Los coches no te respetan, te tragas todo el humo y no tienes aire acondicionado. Además, hay tanto atasco que a veces las motos se atascan también. Y realmente no te ahorras tanto tiempo en llegar de un sitio a otro cuando hay mucho atasco, a no ser que el atasco sea brutal, yendo en coche que yendo en moto. Una moto en Manila es muy mala idea. ¿Y cómo se podría solucionar esto? Creo que si obligaran a los parkings a cobrar a las motos tan solo el 33% de la tarifa que les cobran a los coches, donde metes un coche metes 3 motos. La gente tendría un aliciente para coger moto, ahorrarse unas perillas. Dudo que a los dueños de los parkings les aprieten las tuercas. Pero el mayor problema de Manila es que hay muchos coches. El coche se ha convertido en el punto número 1 de estatus social y los filipinos van a tener coche por encima de todas sus prioridades. El caso es que se ha facilitado a los filipinos comprarse un coche hasta límites insospechados, con financiación hasta 5 años, con unos pagos iniciales de risa y con unos intereses de risa también. Pero no solo eso, sino que a los filipinos les gusta fardar y eso lo aprendieron de los españoles y no se pueden comprar el coche más barato que hay en el mercado, que por cierto es el Suzuki Alto, aunque antes del confinamiento vendían un Geely por 375.000 pesos filipinos. Y si te gusta fardar no puedes ir por ahí con un Geely o un Alto, necesitas un Hilux o un Raptor. Coche grande, pene chiquito. Que la razón que muchos filipinos son pobres es los coches, que no se puede permitir, pero se compran igual. El café del Starbucks y los iPhone tampoco se pueden permitir y pagan a cuotas. Creo que hay demasiados coches y un impuesto a los automóviles de 4 ruedas es necesario y debería ser uno gordo como del 50% del valor del coche para que la gente dejara de comprar coches. Pero entonces la gente arreglaría coches viejos y habría más accidentes. Así que no sé, más motos. Todavía no hemos terminado. Resulta que el parque automovilístico de Filipinas es enorme, lleno de coches viejos, con coches nuevos, con coches grandes. Y en medio de todo eso están los jeepneys, ¿vale? Los jeepneys usan un carril, paran donde se les sale de la polla, no tienen estaciones, no tienen paradas como los buses normales y cogen a la gente donde les sale de la polla. Entonces, imagínate ir por el carril del jeepney. Estás parándote todo el rato. Eso hace que haya un carril menos casi en cada calle. ¿Cómo se podría solucionar esto? Poniendo paradas de jeepney, pero no hay sitio en las aceras para poner un lugar donde puedan parar. Así que lo veo difícil. Y además somos bastante cabezotas, así que seguirían parando donde les saliera de la polla. Hay otra práctica que la verdad solo la he visto aquí. Y es que cuando hay un accidente, no mueven el coche hasta que no llega la policía. Y a veces pueden pasar horas en las que los dos coches están sin ninguna empatía por el resto de los conductores, jodiendo el tráfico. Y la verdad es que es un problema. ¿Tengo que decir algo esto también? No, hemos acabado. ¿Ok? Hasta aquí el vídeo del tráfico en Manila. Si creéis que me he dejado algo, ponedlo en comentarios, pasaros por Patreon si queréis hacerme alguna consulta, suscribiros, darle a like, compartir, si sois buenos y si sois malos grabando en vídeo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.